Hola, bienvenidas. Soy María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, y estoy aquí para darles la bienvenida en el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia que hacemos con el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas. Y en este proyecto, este es el segundo año que trabajamos con el grupo de mujeres con discapacidad para su empoderamiento, su acceso a la justicia y para tratar de brindarles las herramientas que sean necesarias para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad. En este segundo taller de nuestro proyecto vamos a estar durante 4 miércoles consecutivos de 18 a 20:30 bajo el liderazgo de la Asociación de Polio y Pospolio de la Argentina, que preside Julián Mirón, y con la colaboración de la Secretaría de Discapacidad de la CTA, que lleva adelante Remigia Cáceres, con las docentes Carolina Buceta y Carolina Bataglia de Redi. Y por supuesto, bueno, la idea es que todos quienes participen se sientan protagonistas de este espacio. Hemos llevado adelante un programa para este año que guarda relación con lo que hicimos el año pasado. Vamos a tratar de reforzar algunos conceptos, fortaleciendo el feminismo dentro de el grupo de mujeres con discapacidad, pero sobre todo tratando de trabajar algunos conceptos que a veces son difíciles de comprender, pero que van a ser importantes para la defensa de sus derechos, como es la capacidad jurídica, como son las herramientas para poder entender algunas cuestiones que a veces son imprescindibles cuando alguien quiere denunciar una situación de violencia, y también compartir con ustedes las herramientas, los programas que están disponibles en los diferentes ministerios, y también un poco la idea es tratar de que hagamos incidencia sobre los organismos municipales, nacionales, provinciales, para que la violencia contra las mujeres esté contemplada en todas sus formas. Así que más allá del programa que tenemos y de estas expertas lideresas y docentes, el programa también en estos 4 miércoles se va a ir construyendo a partir de sus propias necesidades, inquietudes y de su participación, porque entendemos que lo importante es el empoderamiento comunitario. Nosotras partimos de una idea de un trabajo, de una pedagogía de ida y vuelta donde todas salimos de este espacio aprendiendo. Pero quiero presentarles a Mila Ioncheva. Quienes no estuvieron el año pasado no la conocen, y quienes estuvieron el año pasado ya la escucharon. Ella es nuestra gerente de portfolio en Nueva York del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, para que les comparta algunas ideas claves de por qué es tan importante para Naciones Unidas y para ONU Mujeres y para el Fondo Fiduciario este tipo de proyectos. Mila en este momento está en Buenos Aires, aunque estemos todas virtualmente, hasta el viernes en una corta visita, pero tuvimos el gusto y el honor de compartir con ellas una reunión ayer por la tarde, anteayer. Ya los días pasan uno tras vertiginosamente. Así que le doy la palabra a Mila, que debe estar bastante atareada y cansada porque está visitando muchos lugares de Buenos Aires. Nos contó que estuvo en la Villa 31. Nosotros ayer la llevamos a 11 a reunirnos con las mujeres migrantes, así que bueno, se va a ir con un panorama de nuestro movimiento de mujeres bastante amplio. Mila, te escuchamos. Buenas tardes y mucho gusto. Mi nombre es Mila Ioncheva y soy gerente de portafolio. Soy asignada por el Fondo Fiduciario de la ONU para apoyar el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia, que está realizado por la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos en Argentina. Es un gran honor para mí participar en este taller virtual de mujeres con discapacidad
que se realiza en el marco de este proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia. Como ya saben, este proyecto se centra en la sensibilización, la prevención y la atención judicial en casos de violencia de género contra los tres grupos de mujeres, que son las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes y las mujeres trans. Esta serie de talleres tiene importancia estratégica porque revela información clave sobre los diferentes tipos de violencia a las que están expuestas las mujeres con discapacidad. Y como ya saben, estas violencias son muy distintas de las formas de violencia que sufren otros grupos de mujeres. Además, el taller se centra en las formas en las que se manifiestan dichas violencias y las actitudes para enfrentarlas y sobre todo la importancia de la protección y del acceso a la justicia para las mujeres con discapacidad. Además, estos talleres son una gran ocasión para celebrar los derechos de las mujeres con discapacidad y su empoderamiento, sobre todo en el contexto de la eliminación de la violencia. Estos encuentros representan además una oportunidad para destacar los logros y el progreso del proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia hacia la promoción de los derechos de las mujeres con discapacidad en Argentina. Agradezco mucho la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y sus organizaciones socias por su fuerte compromiso para el empoderamiento de las mujeres con discapacidad en Argentina. Tengo un gran respeto por el trabajo excelente que María José está llevando a cabo con este proyecto y la lucha para eliminar la violencia contra las mujeres en Argentina. Les deseo mucho éxito y espero que tengan otros grandes logros. Muchas gracias. Bueno, Mila, muchísimas gracias y nos estaremos viendo nuevamente mañana. Así que gracias por todo y bueno, te vamos a ir contando e informando cómo seguimos y mandando videos de nuestras clases. Bueno, a todos les participantes de hoy, muy bienvenidos, bienvenidas y bueno, sepan que el equipo está aquí para ir acompañando todas sus dudas, necesidades y trabajar en conjunto. Y bueno, sobre todo dejarlas en manos de nuestras tutoras y nuestras docentes que ya les presenté, que tienen una larga trayectoria en estos temas y que, bueno, seguramente vamos a poder trabajar juntas durante estos días, no solamente para trabajar los temas de la clase o del curso o del taller, sino también para apoyarlas en lo que necesiten por fuera del propio taller vinculado a la situación de las mujeres con discapacidad. En primer lugar, les contamos que hay bibliografía y materiales subidos a nuestra página web. La página web es www.acdh.org.ar, que ya nuestras tutoras deben estar escribiendo la página en el chat para que ustedes puedan linkear y entrar. Y por supuesto allí, una cosa muy importante para quienes no lo hayan visto, es que hicimos una investigación, un relevamiento de encuestas de las propias mujeres con discapacidad del año pasado, y ello arrojó que las mujeres con discapacidad, 8 de cada 10 mujeres con discapacidad han pasado por situaciones de violencia de género, y en promedio 7 de cada 10 de esas que recibieron violencia de género no han hecho las denuncias. Entonces, un poco también es trabajar sobre por qué no se hacen las denuncias o para mejorar la recepción y la atención de las denuncias o también para hacer visible lo invisible, ¿no? Que es muy importante. Y por supuesto, nos están diciendo desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad que mañana, jueves, se va a presentar
el proyecto de ley sobre el programa Acompañar como un proyecto legislativo en el Senado a las 11:30 de la mañana. Como ustedes saben, desde este proyecto y quienes estuvimos en el Encuentro Plurinacional de Mujeres en Bariloche, pusimos como un punto fundamental que el programa Acompañar, que es el que da subsidios a las mujeres víctimas de violencia de género, sea compatible con lo que es la pensión por discapacidad. Entonces, yo, ante el anuncio que me hace el Poder Ejecutivo de que mañana van a presentar el proyecto, lo primero que le pedí a la asesora presidencial Dora Barrancos es que nos mande el texto del proyecto, saber si han incorporado nuestro reclamo de la compatibilidad del programa Acompañar con la pensión con discapacidad y, por supuesto, notificar a todas ustedes que si está en el proyecto, es fantástico que mañana puedan asistir al Senado a las 11:30 y si no está en el proyecto, con más razón que asistamos mañana al Senado a las 11:30 para hacer presión para que las senadoras y senadores incorporen este punto que para nosotras es fundamental. Pero bueno, ya sabrán ustedes que si no pueden ir, tendremos que hablar con algunas de las senadoras más sensibles a estos temas, incluso con la propia presidenta, de la vicepresidenta que preside el Senado, para que este sea un tema de agenda, ¿no, Remy? Yo ya te veo sonreír y espero que puedas liderar la nota que firmaremos sobre el particular. Así que las dejo en manos de nuestras compañeras docentes. Carolina Buceta, Carolina Bataglia son las responsables de seguir adelante con la jornada de hoy y muchos éxitos a todas, nos estamos viendo. Por favor, no dejen de poner su asistencia en el chat y por favor, no dejen de responder a las preguntas que enviaron nuestras tutoras para cuando se inscribieron, porque es un relevamiento muy importante para todas nosotras tener las respuestas a sus preguntas. Si tienen alguna dificultad para responder a las preguntas, las tutoras o las docentes las pueden ayudar a responderlas, pero es como una línea de base de información importante para todas nosotras, para el proceso que vamos a hacer de aprendizaje colectivo. Muchas gracias. Chao. Bueno, muchas gracias. Permiso, voy a anclarte ahí para que vos puedas estar en primer plano. No te mutees, Remy, que iba a decir antes de que arranquemos nosotras, que a ver si Remigia, Julie, Reina se quieren presentar antes de que nos presentamos nosotras y arranquemos con la clase propiamente dicha. Así bueno, conocen a sus tutoras que las van a acompañar, además de nosotras, durante todo el trayecto de estos 4 semanas que vamos a compartir y entran en confianza de a poquito, ¿no? Bueno, mi nombre es Remigia Cáceres, ya algunas me conocen, soy secretaria nacional de discapacidad de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina y como dice Lubertino, mañana voy a estar ahí presente en nombre de todas y obviamente espero que puedan venir todas a alentar este proyecto y si no está, digamos, predicho esto de la compatibilidad de la pensión, lo puede estar muy pronto. Cedo la palabra a Julie para que pueda saludarlas. Julie. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. La verdad que muy contenta de que estén aquí y de tantas provincias diferentes como Misiones, Córdoba, Entre Ríos. La verdad que me da una gran alegría que lleguemos hasta esos lugares y que traigan también a sus compañeras y nos presenten y les expliquen de qué se trata este tema y contentísima con esto de mañana, así que me comprometo también a hablar en el Ministerio de Justicia con la directora de Derechos Humanos, a ver si puede hablar, llamar o hacer algo también para que esto se apruebe, porque esta incompatibilidad que teníamos hasta hoy, esperemos que se corte, y la descubrimos gracias a este proyecto de Mujeres Maravillas. Bienvenidas a todas.
Muchas gracias, Julie. Reina, ¿te podés presentar? Estás muteada. Ahí voy, ¿sí? Sí. Bueno, chicas, Reina es mi nombre. Voy a estar para ayudar, para asistirlas en todo. Obviamente después de las clases voy a también dejar mi número de teléfono en el chat. Igual está en el grupo de WhatsApp, pero por ahí si no se me llega a identificar lo voy a dejar. Eh, para asistirlas después de lo que es el taller y también durante. En la semana me pueden mandar mensaje y todo eso, así que entro como asistente de todas. Y bueno, como decía también María José, les voy a pedir si me van dejando su nombre y apellido. Igual ya casi tengo el de todas, me faltan poquitas. Pero bueno, también como dijo anteriormente mi compañera, esto de invitar a otras mujeres, ¿no? Que también, como decía María José, es que yo creo que todas sufrimos violencia de alguna u otra manera, sea laboral, sea física, sea de cualquier índole, y no lo saben afrontar, ¿no? Y yo creo que si vamos del boca en boca, este taller nos va a servir a todas, ¿sí? Como una defensa, ¿no? De cómo afrontar la situación y eso. Así que bueno, voy a estar acá como asistente, chicas. Ahí yo les dejo ahora en el chat mi número de teléfono. Igual está en el grupo de WhatsApp, pero por las dudas, si no se me identifica la cara con la foto, ahí me van a buscar cualquier cosita. Y el tema este de contestar la prueba inicial de taller también para ir evaluando los porcentajes. O sea, de las respuestas y todo eso, ¿sí? Que eso es muy importante para el taller. Gracias, Reina. Bueno, Carolina Bataglia, no vas a quedar afuera de esta presentación y ya arrancamos con la clase. Bueno, ¿qué tal? Quienes hayan realizado el taller el año pasado no me conocen. Estoy ingresando este año como docente. Vengo trabajando ya desde hace muchos años en algunos proyectos de Ready con Caro Buceta. Así que nada, es una gran alegría formar parte de este taller. Y bueno, espero que que sean encuentros de aprendizaje colectivo, ¿sí? Tal como decía María José. Así que la idea es que nada, que sean espacios también de intercambio y bueno, y esto, de mucho aprendizaje. Así que bueno, le vuelvo a ceder la palabra a Caro Buceta y seguimos. Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidas a este segundo año del taller donde vamos a trabajar en las temáticas referidas a las violencias basadas en género hacia mujeres con discapacidad. En este primer momento nos vamos a tomar, aunque sea 5 minutos, tal vez no tengamos la posibilidad de que hablen todas hoy, pero siempre vamos a dar un ratito en los talleres, en los 4 talleres, para que puedan conversar, para que puedan tomar la palabra, para que circule la palabra, porque la idea no es solo que podamos incorporar entre todas conocimientos, sino también que podamos establecer un lugar seguro, un espacio de confianza, un lugar donde podamos hablar acerca de nosotras y poder apropiarnos de estas herramientas que vamos a ir dejando para que ustedes puedan ser replicadoras de esta información en su comunidad, en sus organizaciones, en sus espacios de militancia. Nosotras ya nos presentamos, ahora las invitamos, aunque sea como para arrancar, a algunas de ustedes que nos cuenten su nombre, de dónde son y si pertenecen o no a alguna organización. ¿Quién tiene ganas de romper el hielo? Nosotras ya participamos todas, así que ahora vamos ustedes.
Preguntaban por chat la página donde está la bibliografía. Ahora las compañeras la van a volver a poner, pero la repito, www.acdh.org.ar. Ahí vamos a ir incorporando, ya hay bibliografía y también vamos a seguir subiendo bibliografía porque como ustedes saben, esto es muy dinámico y van saliendo bibliografías, leyes, debates y una serie de instrumentos que nos pueden ser de gran utilidad para este recorrido. Bueno, hasta ahora no aparece nadie que quiera romper el hielo. No tienen ganas de... Bueno. Bueno, dale, arranco yo. Hola, buenas tardes. A ver. Bueno, mi nombre es Estela Maris, soy de la ciudad de Rosario, Santa Fe, trabajo para el Ministerio de Educación y soy hace años miembro de vecinales en zona 11. Perfecto. ¿Y este es el primer año del taller o tu segundo año? El primer año, ¿no? El primer año. Conocí totalmente el grupo, que había una asociación. Bueno, y creo que mirando en las redes descubrí, puse me gusta y me mandaron, así que me enganché. Bueno, muy bien, bienvenida. Y bueno, tengo una discapacidad que soy hipoacúsica y tengo problemas en medular. Bueno, muchas gracias. Nada. Bueno, me presento, buenas tardes, soy Liliana Zavala, vivo en Cava, soy una persona con discapacidad y es el segundo año que hago el taller. Muy bueno, por cierto. Gracias. Hola Liliana, buen día, gracias. Buenas tardes, va. ¿Quién más tiene ganas de presentarse? ¿Alguna otra? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, mi nombre es Paola, soy del Partido de la Costa. Trabajo en el área de discapacidad asesorando a las personas a que conozcan sus derechos y puedan acceder a ellos, ¿no? Ya que en el Partido de la Costa el sistema es muy lento en todo el funcionamiento para esas áreas. Muy bien, muchas gracias Paola. ¿Es el primer año o el segundo año que estás con nosotras en el taller? Y arranco, digamos, este sería mi primer año. Perfecto, gracias. Vamos con 2 más y ya arrancamos la clase porque tenemos un montón para charlar. ¿Alguien más tiene ganas? ¿Alguna más? Hola, soy Marisa Gisela Báez, vivo en Posadas Misiones, tengo una discapacidad motriz, trabajo en el Estado y soy estudiante de 2 carreras de humanidades y soy licenciada en trabajo social. Bárbaro, muchas gracias Marisa. ¿También es el primer año que estás en el taller o ya el segundo? Creo que es el segundo porque hice un taller con ustedes, pero no me acuerdo cuándo fue, digamos. Y a Remisa la conozco porque compartí con ella cuando se hizo el encuentro de mujeres en el 2012, acá en Posadas, coordiné el taller de discapacidad. Y trabajo en discapacidad básicamente ayudo y coordino y informo más a las personas en mi barrio y en Posadas, porque en este momento no estoy desempeñándome en forma presencial en mi trabajo, sino vía virtual, porque vivo muy lejos de mi lugar de trabajo y estoy teniendo muchas dificultades para trasladarme. Estuve con un problema de una artrosis en la rodilla y me estoy recuperando. O sea, vivo muy lejos de todos los lugares y entonces se me dificulta el trasladarme. Es la dificultad que estoy teniendo, así que hago todo virtualmente. Bueno, bárbaro, muchas gracias Marisa. Sí, tal cual, son diferentes formas de participar, ¿no? Marisa ya está participando su segundo año. Muy bien. La última, no es el último espacio que van a tener para participar, simplemente estas son las primeras instancias donde empezar a conocernos.
Hola, hola, buenas Hola. tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Olga Ibarra, soy la responsable del área de discapacidad de Capital y responsable del área de acá de discapacidad de Avellaneda, de una agrupación que se llama Será Justicia. Es el segundo año que participo, así que bueno, un gusto estar por aquí, por ahí con poca conectividad, así que voy y vuelvo, estoy complicado hoy. Bueno, muchas gracias. Bienvenida en este segundo año. Entonces, les contamos que hoy lo que vamos a hacer es un poco compartir algunos conceptos, que es el piso para arrancar que estuvimos conversando en el taller anterior y por supuesto siempre con actualizaciones. Y después el segundo, tercer y cuarto encuentro es el 100% renovado, ¿sí? Nos vamos a centrar en herramientas para que ustedes se sientan cada vez más empoderadas, para que puedan estar linkeando esta información en las comunidades donde ustedes están participando, en las organizaciones de la sociedad civil. Y la idea es que podamos compartir muchas experiencias y nos podamos nutrir todas de toda la información porque acá todas sabemos de lo que estamos hablando y todas tenemos para aportar. Le doy paso a Caro entonces, que nos va a empezar a compartir pantalla y vamos a darle inicio. Bueno, acá estamos. Estoy empezando a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si... A ver, creo que se está cargando. Ahí lo ven bien. Ahí se ve bien. Y bueno, perfecto. Me alegro. Bueno, como decía Caro Buceta, eh, vamos a vamos a intentar que sea un breve repaso para quienes ya hicieron el taller el año pasado, pero bueno, son conceptos clave que tenemos que conocer, ¿sí? Y de los que vamos a partir para poder seguir profundizando en el resto de las clases. Entonces, vamos a empezar a hablar de algunas nociones que yo creo que la mayoría la mayoría de las personas que estamos acá ya están un poco familiarizadas por lo que me están contando de los organismos y de las organizaciones en las que vienen trabajando. Pero bueno, es como para estar todas hablando de lo mismo, ¿verdad? Vamos a hablar desde una perspectiva de género. Sabemos que la perspectiva de género es este abordaje que hacemos, ¿no? En el que se reconocen que existen desigualdades de oportunidades y que tienen que ver con las diferentes características o dimensiones de las personas, ¿sí? Que hacen que, por ejemplo, algunas tengan ciertos privilegios, ¿sí? En relación a otras, y que estas desigualdades se acentúan, ¿sí? Eh, a medida que las personas se acercan o se alejan, ¿sí? De ciertos estándares sociales que la convierten en eh, como más o menos legítimo o más o menos valioso, ¿no? Entonces, si hablamos de un varón hetero y sin discapacidad, probablemente, ¿sí? Un varón hetero, blanco, sin discapacidad y que tal vez es de alguna zona geográfica como Capital Federal, va a tener muchas más oportunidades, ¿sí? Que tal vez una mujer migrante con discapacidad de alguna otra zona. Entonces, bueno, todas estas características, que ahora lo vamos a desarrollar también más adelante con otro concepto que es el de interseccionalidad. Esperen que me dejo. Ahí está. Vamos a solamente nombrar e identificar un poco estos conceptos que escuchamos hablar cotidianamente, por suerte, ¿sí? Últimamente en nuestro país y en nuestro contexto social, que tiene que ver con estas nociones, las nociones de sexo, de género, ¿sí? Identidad de género. Entonces, bueno, como para dejar en claro bien de qué se diferencian unas de otras y a qué hacen referencia, vamos a repasar un poco de qué hablamos cuando hablamos de cada una. Cuando hablamos de sexo, hacemos referencia a aspectos físicos, ¿sí? Que son objetivamente mensurables. Tiene que ver con estas características como pueden ser los cromosomas,
pene, vagina, ¿no? Lo tenemos asignado a nacer. Por lo general esto se dice que el sexo es lo que se asigna al nacer, ¿sí? Y acorde a eso por lo general se le suele otorgar un nombre a la persona, ¿sí? Se determina si es femenino o masculino y que se corresponde justamente con estas características que tienen que ver con lo biológico. El género, en cambio, tiene que ver con una construcción social, que es una construcción social que va a tener que ver con la experiencia de la misma persona y que va a tener que ver con su subjetividad. También va a ser cultural. Y comúnmente se le asocia el sexo, pero no necesariamente tiene que estar, digamos, conforme a lo que se le asigna al nacer. Evoluciona a lo largo del tiempo esta noción de género. Podemos pensar que en principio se esperaba que sea solamente varón o mujer el género, y hoy sabemos que hay otros géneros más allá de femenino o masculino. Entonces, bueno, es una construcción que va evolucionando en el tiempo y que va a estar justamente ligada a lo que llamamos identidad de género, que es, a partir de esta vivencia del género, de cómo cada persona lo siente, y que puede corresponder o no al sexo biológico, va a identificarse, autopercibirse como tal. Y actualmente en Argentina tenemos la ley de identidad de género, que permite que justamente las personas puedan cambiar el género de acuerdo a cómo se autoperciban. Esto puede ser cisgénero, si la persona está, digamos, se autopercibe el mismo género con el que fue otorgada al nacer, ¿no? Por ejemplo, si una persona que biológicamente sería mujer y que está, digamos, se identifica como tal, es cisgénero. Transgénero es cuando se identifica justamente como una persona con otro sexo. Transexual es cuando hace esa modificación efectivamente, a través, ¿no?, de distintos tratamientos que hoy en día, digo, también están amparados, digamos, legalmente. O puede ser no binaria, ¿sí? Puede ser que no se sienta identificada ni con un género ni con el otro, y que, bueno, ahí es cuando se identifica como no binaria. Sabemos que también se permite en el DNI, ¿sí?, actualmente, que puedan marcar con una X cuando se identifican como no binarias. Esto también va a estar asociado a la expresión de género, que la expresión de género tiene que ver cómo nos mostramos al mundo, ¿sí? A través de nuestro nombre, ¿no? Tiene que ver con esto, con que al poder modificar el género en nuestro DNI, que representa nuestra identidad, podemos también elegir el nombre, cómo nos expresamos a través de esa elección, a través de cómo nos vestimos, cómo nos comportamos y cómo interactuamos. Y, por último, vamos a hablar de lo que es la orientación sexual, que no necesariamente tiene que estar, digamos, relacionada digamos, con lo biológico o con la percepción de género, ¿sí? Es la atracción física, emocional, erótica, afectiva, espiritual muchas veces, que sentimos hacia otra persona. Y puede ser hacia el género opuesto, es decir, si nos identificamos como mujeres y sentimos atracción hacia varones, o puede ser al mismo género, o a ambos, o a ninguno. Pero bueno, como para tener en cuenta todos estos conceptos, ¿sí? Que en realidad sabemos que no es necesario, cuando conocemos a una persona, saber todo de su vida, ¿no? Ahondar tanto en profundidad, pero sí está bueno no dar por sentado. Eso es lo importante. No dar por sentado que una persona, de acuerdo a lo que nosotros creemos, es de algún género u otro. Entonces está bueno ahí consultar cuáles son sus pronombres, ¿sí? Ante todo la pregunta, y bueno, no dar por sentado algo que creemos por esta construcción que ya tenemos socialmente. Ahí está. Cuando hablamos de todo esto, y como decíamos al principio, que hablamos de perspectiva de género y de cómo algunas personas están como más cerca o más lejos de ciertas oportunidades y de ciertos privilegios,
Estamos hablando, indefectiblemente, de un concepto central, que es el de interseccionalidad. Cuando hablamos de interseccionalidad, nos referimos a todas las dimensiones de la persona, ¿sí? Que son como distintas variables que van atravesando a cada una de las personas, y que tiene que ver con el género, con la identidad de género, con la orientación sexual, porque lamentablemente hoy tenemos que hablar que la orientación sexual es algo por lo que la sociedad también discrimina a las personas, la edad, la zona donde vive, si tiene o no tiene discapacidad. Todas esas van a ser variables, ¿sí? Que de acuerdo al contexto y de acuerdo a estas construcciones sociales que se les da como, o se les otorga como mayor o menor valor, se les va a brindar más o menos oportunidades a esas personas y van a tener más o menos privilegios. La perspectiva de la interseccionalidad, ¿sí? Como la perspectiva de género, es decir, tenemos esta perspectiva de interseccionalidad, lo que nos permite es tomar todas estas otras perspectivas, ¿no? La de género, discapacidad, la etaria, y bueno, tener en cuenta como todas estas variables que atraviesan a una persona para que se vean estos diversos aspectos, ¿sí? De cada identidad. Y todas estas múltiples condiciones o variables que muchas veces hacen que determinados colectivos sean excluidos y discriminados. Y es importante que estas categorías justamente no sean tomadas por separado, sino que justamente sean de manera interseccional este abordaje. Por eso cuando hablamos de interseccionalidad vamos a estar hablando también de discriminación, ¿sí? Cuando una persona no se siente en igualdad de condiciones, porque justamente la suma de todas estas variables va a hacer que tenga más o menos oportunidades, más o menos privilegios, eso es discriminación. La discriminación se puede dar por distintos motivos. Acá vamos a hacer foco especialmente, y porque este taller está justamente dirigido a mujeres y disidencias con discapacidad, a esta discriminación que puede darse por ser mujer, por la orientación sexual, por ser persona con discapacidad, y tener en cuenta que puede ser también por ser migrante, por ser, por ejemplo, de algún rango etario, ¿sí? Por la edad, por el lugar donde vive, digamos, bueno, por todas estas distintas condiciones. Si la discriminación justamente sucede por muchas de estas características, se va a hablar de discriminación múltiple. La discriminación puede ser, para bajarlo como ejemplos concretos, ¿no? Podemos hablar de discriminación hacia la persona en sí cuando, por ejemplo, no le alquilan un departamento a una persona por tener una discapacidad. Ahí se da por sentado que si una persona tiene una discapacidad, entonces es probable que no pueda conseguir un trabajo, que entonces no pueda pagar el alquiler, digamos, y sin conocer la realidad de la persona, ¿sí? Esto tiene que ver justamente con estos prejuicios, con estos sesgos y todas estas construcciones que hay alrededor de las personas con discapacidad, o por ejemplo, cuando no contratan a una mujer en un empleo, porque tienen entendido que por ser mujer, por ejemplo, puede quedar embarazada, no sé, no va a ser tan productiva. Entonces, bueno, tiene que ver justamente por esta discriminación y que se va sumando, ¿sí? Por estas distintas variables. Tenemos, bueno, el ejemplo también de la discriminación cuando algo que se cree que es neutral, pero justamente por omitir que existen otras formas o las diversidades, terminan siendo excluyentes. Podemos hablar, por ejemplo, el que ahora con el que más nos encontramos, por ejemplo, es el de los baños, que históricamente han sido para mujeres o varones. Entonces podemos hablar de que ahora hay personas que no se sienten, que no se perciben de ninguno de esos géneros y necesita elegir, tiene que elegir, bueno, de varón o de mujer, ¿no? Entonces como que no existe todavía, y son cuestiones que se están pensando y construyendo colectivamente de cómo deberían ser este tema de los baños, ¿no? Asignados, si deberían asignarse así o deberían tener tal vez un baño, digamos, que sea como para todas las personas, o un baño más para, ¿no? Personas no binarias, bueno, habría que ver. Cuando no contratan a una persona en un trabajo por tener
justamente a una hija o un hijo con discapacidad, ¿no? Esto es algo que también lamentablemente, suele suceder. Cuando estamos hablando de este tipo de discriminación, tenemos que pensar en un concepto que no es nuevo, pero que sí recién ahora nos estamos familiarizando, que es el concepto de capacitismo. Este concepto de capacitismo es como el concepto, podríamos decir, como de machismo, ¿no? Digamos, tiene que ver con eso, con que hay una perspectiva que considera, ¿sí?, que ciertos cuerpos que no siguen ciertos estándares no se consideran entonces normales, entre comillas, ¿no? Exitosos, y que no se ajustan a esa expectativa social, a lo que socialmente se espera de los cuerpos. Tiene que ver con que todos los cuerpos deberían entrar en un molde y que claramente la diversidad de las personas hace que no todas las personas podamos entrar en un mismo molde. Entonces, ahí es cuando hay una discriminación, que justamente no está contemplada esta diversidad de personas, de cuerpos, ¿sí? Y que por lo tanto esas identidades son menos valiosas o menos importantes, ¿no? Es como que hay una construcción social que hace que se le dé como un menor valor a todos esos cuerpos que parecen que no son tan aptos. Esta perspectiva justamente discrimina a las personas con discapacidad, y lo que hace esta discriminación es afectar directamente en su vida cotidiana, porque impide el acceso a derechos y al pleno desarrollo de las personas, ¿sí? Pensemos en el acceso a la participación, pensemos, por ejemplo, en cómo tal vez no contemplar, por ejemplo, en las últimas elecciones, ¿sí? Tal vez las personas, hubo una campaña muy grande con la Agencia Nacional de Discapacidad, pero tal vez hubo espacios donde no hubo recursos o no estuvieron presentados los recursos para que personas con discapacidad puedan votar en igualdad de condiciones, puedan entrar, por ejemplo, al cuarto oscuro y elegir de manera autónoma, ¿sí? Eso significa que no estaba pensada el modelo del voto para todas las personas, ¿sí? O para las personas con algún tipo de discapacidad, como puede ser personas ciegas, por ejemplo, no podrían entrar, no había boletas en braille para que las personas ciegas pudieran entrar solas al cuarto oscuro y elegir con autonomía el voto. Entonces, bueno, estas cuestiones, ¿no? Ahí justamente estamos dejando a alguien afuera. Entonces, tiene que ver con esto, con que se da por sentado que todas las personas van a poder hacer o van a poder acceder de la misma manera a la información, a la participación social, a sus derechos. Me van avisando, por favor, si voy muy rápido, si quieren hacer preguntas. A ver, Bueno, me avisan cualquier cosa si pasan cosas en el chat, porque como estoy compartiendo, me cuesta como estar Genial. atención a todo, pero me avisan, Va ¿sí? bien, va bien. Bueno, yo Claro, te porque avisamos nada, igual si hay preguntas en el chat, así que tranqui. genial, porque tenemos como mucha información, entonces no quiero tampoco, bueno, nada, quiero dejar lugar para que haya participación. Bueno, si hablamos de discriminación y discapacidad, nos podemos preguntar por qué pasa esto, por qué la sociedad le asigna este disvalor, ¿no?, a la discapacidad. ¿Por qué pasa esto con las personas con discapacidad? ¿Por qué existe el capacitismo? Y esto va a tener que ver justamente con que el concepto de discapacidad es un concepto histórico, es una construcción social que va a ir dependiendo con los distintos contextos y que va a ir dependiendo con la historia. Es un fenómeno social, ¿sí? Y que se va a ir modificando según la cultura, el tiempo y el espacio. Espérenme un segundo. Ahí está. El concepto va a ir variando y justamente no se puede definir por una condición médica de una persona o un grupo de personas, sino que va a tener que ver con
el valor o el lugar que se le otorga socialmente a las personas con discapacidad. Vamos a hablar de 3 modelos, no se asusten, yo sé que es un cuadro con mucho texto, pero es para que después les podamos pasar la información y lo tengan como todo ahí. Pero era como la forma más fácil de comprimir, digamos, todo lo que se estuvo viendo el año pasado en los talleres. Vamos a hablar de un primer modelo, que estos modelos los vamos a estar comparando como si fueran de manera cronológica, pero nos vamos a dar cuenta que todavía siguen presentes, ¿sí? Tenemos por un lado lo que se llama el modelo de la prescindencia, que justamente viene como de una perspectiva religiosa o divina, tiene que ver con cómo se concebía a las personas con discapacidad en la antigüedad, en las que las personas no solo eran innecesarias, sino que no merecían la pena, ¿sí? que sigan vivas. En muchas, hay registros de que en muchas sociedades lo que se hacía era directamente eliminar a las personas con discapacidad cuando nacían. Bueno, porque también tenía que ver con que se consideraba que no podían aportar tal vez algo valioso y que aparte no podían, por ejemplo, ir a la guerra, ¿no? Cuando se habla mucho de la sociedad, por ejemplo, de espartanos y que, bueno, hacían este tipo de prácticas porque, bueno, eran pueblos que eran luchadores, ¿no? Acá Em, Luciana nos dice la eugenesia, sí, la absolutamente. eugenesia, Sí. exactamente, era una práctica eugenésica. Exactamente, nos referimos a eso. Que bueno, si lo pensamos, eh, esto lo pensábamos en la antigüedad, pero ¿qué pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial? ¿No? ¿Qué pasaba con las personas con discapacidad en el nazismo, en los campos de concentración? Digo, eran prácticas que si bien tienen como sus orígenes o cronológicamente lo pensamos en la antigüedad, son prácticas que, digo, no son tan lejanas. De hecho, estoy pensando que también si nos vamos un poco más a la actualidad, también tenemos prácticas eugenésicas. En estos momentos donde hay atentados, hay guerras, hay catástrofes, hay cuestiones climáticas que hacen a que se den inundaciones, terremotos. Si se ponen a pensar, primero que no hay protocolos de intervención y evacuación que contemplen a las personas con discapacidad seriamente. Hay algunos dando vueltas, otros más arrimados a los derechos humanos, otros menos, pero en general a las personas con discapacidad son las últimas en ser evacuadas y de hecho fue bastante paradigmático también una persona con discapacidad en silla de ruedas que falleció, por ejemplo, en Cromañón, ¿no? Porque en realidad no estaban previstas las condiciones de cómo acompañar en la evacuación a personas con discapacidad en ningún evento. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Em, a ver, creo que va a ser más fácil si mostramos la siguiente y terminamos de hablar del modelo social, ¿no? Pero, prescindencia, perdón. Pero este modelo justamente tiene como finalidad esto, como prescindir de las personas con discapacidad y relegarlas, ¿no? Como acá dice objetos de caridad y sujetos de asistencia, o directamente no. Podemos pensar, por ejemplo, en las películas como, digo, trato de que sean conocidas, ¿no? Pero El joven de la máscara de hierro, ¿sí? Que era una persona que se la mantenía oculta. Podemos pensar, no sé, El jorobado de Notre Dame. Digo, como que hay muchos casos de la literatura o bueno, del cine y demás, que representan a cómo se las concebía a las personas con discapacidad en otras épocas, ¿no? Y el tratamiento social es este, ¿no? Que hablábamos, como excluyente, digo, intencional o no tan intencional como dice Caro. Perdón, hay alguna Cuando, persona que tiene el micrófono abierto y se escucha un poquito de ruido. Si Ya todos está. podemos. La Ay, solución. muchas gracias. bueno, decía que se las puede excluir de manera intencional, como no, digo, en esto de al omitir o al no contemplar esto de protocolos para personas con discapacidad
o al no contemplar que pueden haber personas con discapacidad en determinados eventos, ahí, bueno, se les está excluyendo, ¿sí? No se les da, digamos, la posibilidad de que participen. Esperen que quería... Acá, volver. Y fundamentalmente pensar en que la vida de la persona con discapacidad es tan valiosa como todas las vidas. Obvio. Ahí Marisa dice que El hombre elefante también es una película. Claro. Exacto. Sí. Las personas con problemas de salud mental, es terrible la discriminación que se hace con ese tipo de problema, ¿no? Totalmente. Cuando que la misma familia los disgrega, cuanto más la sociedad. Exacto. Y eso me da pie también a hablar un poco de lo que es el modelo médico rehabilitador, que sería como el siguiente modelo en el que se empieza a pensar que las causas de la discapacidad tienen que ver más que nada con la medicina, ¿sí? Pero se sigue pensando que la discapacidad es algo inherente a la persona. Una persona que tiene una discapacidad es una persona que tiene un problema, que es como una enfermedad, algo individual, una patología, y que se tiene que rehabilitar, ¿sí? O sea, la única forma en que esa persona puede participar en la sociedad es siendo rehabilitada. Y para esto se crean no solo centros específicos, sino que tienen que ver con segregar, ¿sí? Podemos pensar esto, como decías vos, como la institucionalización, ¿no? De las personas con discapacidad psicosocial o, bueno, discapacidad mental. Entonces, ¿cómo se las excluye directamente del resto, ¿no? Para rehabilitarlas. O sea, es como que avanza un poco en cuanto al modelo de presidencia, vamos a integrarlas, pero aparte, ¿no? Como, bueno, vamos a crear condiciones especiales para tener a estas personas. Bueno, lo mismo pasaba con la educación especial, y es un modelo que surge justamente después de las primeras guerras mundiales, porque con la cantidad de personas que quedan con discapacidad, ¿no? Porque pierden algunas partes de su cuerpo, o porque, bueno, justamente hay muchos casos justamente de salud mental, se empieza a trabajar desde este modelo. Y que lo que hace es un modelo también como asistencialista y caritativo, ¿no? Tiene como finalidad justamente normalizar. Es decir, este cuerpo no entra en el molde, vamos a tratar, ¿no?, de que pueda entrar en ese molde a través de lo que es la rehabilitación o la cura o los tratamientos. Bueno, tratar como de normalizarlas y mediante la ciencia, ¿no? Y mientras, bueno, como decíamos acá, el tratamiento social es como apartar a la persona en instituciones o en sus familias, pero bueno, es como que no tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía todavía, ¿no? Eso recién va a pasar con el modelo social o el modelo de derechos humanos, que va a empezar, es un movimiento que va a empezar en los años 60, 70, a través de los movimientos de vida independiente que van surgiendo en Estados Unidos y en Inglaterra, y en el que van a tener protagonismo las mismas personas con discapacidad, y ellas mismas van a decir, primero, que somos las personas con discapacidad las que tenemos que tomar este tipo de decisiones y de definiciones, y que van a empezar a hablar de derechos, ¿sí? De derechos, y que las personas con discapacidad justamente son titulares de derechos, son sujetos de derechos, que las causas de la discapacidad son sociales, que la discapacidad es una construcción social justamente y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras del entorno, que lo que hacen es impedir o limitar su participación en la sociedad. Entonces, el foco va a estar puesto en las barreras y en que la sociedad no está preparada justamente para las personas con discapacidad. Y ese va a ser el eje, no que la discapacidad es algo inherente de la persona. Las personas con discapacidad pueden contribuir a la comunidad en igual medida que el resto. Es decir, pueden ser valiosas. Las personas con discapacidad son valiosas. Y ahora parece como hasta redundante decir, las personas con discapacidad son personas, pero digo, hay que insistir con esto porque todas estas construcciones todavía siguen un poco como
funcionando en el imaginario social y hace que muchas veces se anule a la persona por la discapacidad. Entonces, Perdón, además digo que si partiéramos del concepto de que nadie es totalmente capaz, ni nadie es totalmente, ni está capacitado para hacer, no somos perfectos. Entonces todos tenemos algún grado de discapacidad. Bueno, ahí Yo más adelante nos vamos a encontrar con la Convención Internacional, no quiero espolear, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos va a guiar justamente para que pensemos quiénes somos personas con discapacidad. Porque en realidad, si estamos diciendo de que todos tenemos discapacidad, estamos confundiendo capacidad con discapacidad, ¿sí? Entonces, todas las personas tenemos algunas habilidades, algunas fortalezas, otras debilidades, no somos capaces para todo, no somos buenas en todo, por eso no tiene nada que ver con la discapacidad, ¿no? Porque si no entramos en un paradigma peligroso de que si pensamos que todas las personas somos personas con discapacidad, entonces no trabajaríamos desde el principio de equidad, ¿sí? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, quizás para que te quede más claro, pero es muy importante que no confundamos capacidad con discapacidad o incapacidad. exactamente. Por un lado, esto de, obviamente, rescatar las capacidades que tienen las personas con discapacidad, pero entender que justamente por este concepto de que la discapacidad o las personas con discapacidad son aquellas que se enfrentan a diversas barreras y que tienen que ver con que es una persona con una deficiencia, porque hay una deficiencia física que no la vamos a negar, pero el problema es cuando esa persona con esa deficiencia en la interacción con el entorno queda justamente con menos oportunidades o queda en desigualdad, ¿sí? De oportunidades que el resto. Entonces, justamente tiene que ver con esa noción, con que es una persona con una deficiencia y que en esa interacción con el entorno se encuentra con estas barreras. Y la verdad es que más allá de las capacidades o habilidades que todas las personas tenemos más o menos, no todas nos enfrentamos a las mismas barreras que las personas con discapacidad, que justamente, como decíamos antes, afectan directamente en su acceso, ¿sí? En su acceso a los derechos, a la participación social. Entonces, está bueno hacer como esta distinción porque, porque circula mucho esto de que, bueno, todos tenemos como alguna discapacidad, pero en realidad no todos tenemos el certificado único de discapacidad porque no todos necesitamos ciertas adaptaciones o ciertos ajustes o ciertos apoyos, ¿sí? Para poder llevar adelante nuestra vida cotidiana. Entonces está bueno hacer como esa salvedad, porque justamente por eso necesitamos trabajar, ¿no? Esto que decía Carol, este concepto de equidad. Pero bueno, Volvemos, perdón, Caro, sí. me meto porque voy a ir respondiendo algunas cosas que están en el Ay, chat sí, claro, estoy también. viendo yo el chat, sí. No, no pasa nada. Paola dice que en realidad no se usa más personas con discapacidad porque todos tenemos capacidades diferentes, algo así. En realidad son conceptos que vamos a volver a ver todo el tiempo y en realidad ahora vamos a ver que cuando se trabaja mundialmente sobre el Tratado Internacional, que es el paraguas de derechos humanos de las personas con discapacidad, mundialmente las organizaciones de personas con discapacidad acordaron que nos queremos nombrar personas con discapacidad, porque en realidad ante todo somos personas y esta cosa de las capacidades diferentes, las necesidades especiales, son terminologías que se utilizaban anteriormente y que son residuos de estos paradigmas anteriores que nos está contando Caro, donde decir que somos una persona con discapacidad producía un disvalor, ¿sí? Entonces sería como
una mirada capacitista, una forma de negar que somos personas con discapacidad y que están estas barreras presentes y que requerimos de algunas configuraciones que puedan acompañar nuestro acceso a derechos. Vamos expoliando algunas cosas, pero me parece que es necesario, ya que se está dando este intercambio, ir introduciendo estos temas. Obvio, obvio, totalmente. Y digo, tener justamente todo esto que estamos conversando es lo que da pie a este modelo social. Es que dice, paren, somos personas con discapacidad y justamente vamos a necesitar como ciertas políticas públicas para impulsar esta equidad, ¿no? Para que frente a estas barreras que hacen que nuestro acceso sea desigual, haya políticas que justamente promuevan, ¿sí? Promuevan ir derribando estas barreras, que promuevan el acceso a los derechos, a la participación, a la información. Entonces, a través de todo de la convención, que es este paraguas, y ahora vamos a contar un poco bien cómo se originó y demás, pero se promueve la igualdad de oportunidades a través de medidas, como es la accesibilidad, ¿sí? Esta noción de accesibilidad que es clave también, el diseño universal y la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, ¿sí? Que justamente todo lo que tenga que ver con discapacidad no esté solamente en las políticas que tienen que ver con la convención o con las personas con discapacidad, sino que atraviesen todo, ¿no? Como por ejemplo podemos hablar de lo que es la salud sexual y reproductiva, lo que es la educación, ¿sí? Que la perspectiva justamente de discapacidad sea algo que esté instalado de manera transversal a todas las áreas, ¿sí? De la sociedad, para que se pueda promover esta equidad para las personas con discapacidad en estos diversos ámbitos. Vamos a hablar de lleno de la convención entonces. La Convención de las Personas con Discapacidad, la Convención, perdón, por los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue sancionada en el 2006 por las Naciones Unidas, pero para su redacción han participado un montón de organizaciones, como decía Caro, a nivel global, que eran organizaciones de personas con discapacidad, en las que en todo este movimiento, ¿sí? De vida independiente y, bueno, y de ir por la defensa de sus derechos, empiezan a tener voz y dicen, bueno, nada de nosotros sin nosotros. Nada, digo, no hay que hablar de personas con discapacidad sin incluir a las mismas personas con discapacidad. Y tienen que ser las protagonistas de estos derechos, básicamente. Y esta convención es ratificada en Argentina y tiene peso de ley, digamos, actualmente en Argentina a partir del 2008. Por lo tanto, es una ley que ampara los derechos de las personas con discapacidad en el país y que justamente va a establecer, entre muchísimas cosas, porque va justamente abarcando cada uno, ¿no? El acceso a la justicia, la educación, los derechos sexuales y reproductivos. De hecho, justamente nombra la necesidad de la interseccionalidad con el género, entre otras cosas, pero hace mucho hincapié. Justamente va a establecer esto que decía Caro, de nombrar a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque veníamos también de un proceso en el que se estaba buscando como la mejor manera de hablar de personas con discapacidad, pero sin discriminar, y tal vez sin querer se estaba negando también la discapacidad, ¿no? Entonces conocemos estos términos que eran como capacidades diferentes, necesidades especiales, capacidades especiales, bueno, eran como parte de esa búsqueda y de esas nociones sobre la discapacidad y de buscar como la forma como menos respetuosa. Y lo que no tenemos que olvidar es que la discapacidad es un concepto, es una construcción social y que va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, en ese momento, y que ya pasó bastante tiempo, en 2006, se estableció y se llegó a un acuerdo de que la mejor manera para nombrar a las personas con discapacidad era personas con discapacidad, para que siempre esté la persona antes de la discapacidad y que la discapacidad pase a ser una característica más de las personas. Entonces, es interesante
tener como esta aclaración, porque eso es lo que pasó en el 2006. Y claramente estamos en procesos, más ahora que estamos como en procesos de construcción y de construcción, puede ser que siga, o sea, seguramente va a seguir cambiando, ¿sí? Y tal vez vengan conceptos que tal vez en un futuro sean aún, no sé, superadores y que sean aún más respetuosos. Pero lo que se acordó es que actualmente la forma más respetuosa de dirigirse a las personas con discapacidad es personas con discapacidad, esos son los términos. Podemos hablar de Perdón, algunas Caro, te categorías. interrumpo un Sí, segundito. sí. Paola nos dice que en unas jornadas de ESI solo se mostró un video que hablaba de igualdad y no se nombró a las personas con discapacidad. Había personas con discapacidad y eso lo reclamó totalmente. Después vamos a hablar de todo lo que nos brinda la educación sexual integral como instrumento para prevenir e identificar situaciones de violencia y para acompañar las situaciones de violencia en los chicos y las chicas y cómo podemos pensar una ESI anticapacitista también. Totalmente. Yo le Bueno, quería contar que estuve en un congreso de trabajadores sociales acá en la provincia de Misiones y una de las instituciones que participó era una localidad de la provincia contando su trabajo que hacía con discapacidad. Y a mí me hizo mucho ruido porque lo que contaron fueron, lo que más hacían eran tramitar el certificado de discapacidad. Y en una escuela especial, el único taller que tenían era de cocina y de huerta. Y yo me pregunto, ¿la discapacidad va a pasar siempre por tener un certificado? Y en las escuelas especiales siguen enseñando únicamente cocina y huerta. No tenemos más capacidades para aprender otras cosas. Me quedó haciendo mucho ruido esos dos temas. Y no quise armar el lío, digamos, porque se iban a enojar, por ahí se enojaban, ¿no? Pero esas son dos cuestiones que me quedó dando ruido, digo, ¿cómo podemos cambiar esa mirada? Porque yo siempre pienso que el discapacitado puede mucho más que cocinar y hacer huerta. A eso me voy. Yo tengo una vecina que tiene un chico con síndrome de Down y ella siempre me decía que él quiere aprender computación y la escuela no tenía taller de computación y tenía que bancarse el taller que tiene la escuela, que era justamente huerta. Y digo, tenemos que estar obligados a hacer cosas que por ahí no nos gusta hacer porque Claro. la escuela tiene ese tipo de currículum. A eso voy. Claro, perfecto. Ahí lo que pasa es que para eso están estos espacios y también estos espacios para que ustedes las puedan llevar transversalmente a los lugares donde ustedes están, a los lugares comunitarios. Y lo que pasa con las barreras actitudinales, culturales, que después las vamos a ver, es esto, ¿no? Hay como prejuicios y estereotipos sobre lo que podemos y no podemos hacer las personas con discapacidad y eso hace que nos piensen en lugares que ni siquiera queremos estar y que no nos preguntan qué es lo que queremos hacer. Y esto también es violencia. Después ya vamos a sumar un poquito más algunas cuestiones para seguir repensando, pero lo tomamos y está muy bien esto de que lo podamos conversar, de cómo seguir pensando estrategias para que estas situaciones no nos den más, no pasen más, no nos encasillen. Y ahí están hablando de, nuevamente, de discapacitado, persona con discapacidad. Recuerden que en la medida de lo posible, de a poquito vamos incorporando terminología que tiene más que ver con los derechos humanos, que está muy bueno que nos pensemos y nos nombremos, nos mencionemos como personas con discapacidad. Gracias. y estoy pensando otro ejemplo para compartir con el que trajo Marisa, que
y marcar una diferencia, ¿no? Y ya con esto voy cerrando el tema de la convención, pero justamente cuando hablamos de una persona, digo, es clarísimo acá el ejemplo, Marisa, que vos traes. Cuando hablamos de una persona con discapacidad y la definición decimos que es una persona con una deficiencia y la interacción con su entorno, lo que va, como en cierta manera, a provocar esta discapacidad, ¿no? Esta desigualdad, lo podemos ver concretamente en esto. Esa persona que vos decías quería estudiar informática y no había un entorno que le favorezca ese estudio. ¿Ustedes escucharon hablar o leyeron la noticia de una diputada de Valencia, en España, que es una chica con síndrome de Down? Bueno, chica, 43 años, 44 años tiene, una señora, digo señora, pues yo ya tengo 40, una persona con síndrome de Down, diputada. Bueno, ¿y cuál es la diferencia ahí? ¿Qué pasó en el medio? ¿No? ¿Cómo llegó esta persona, esta mujer con síndrome de Down, a ser diputada, a formar parte, digamos? Entonces, con toda una trayectoria, ¿eh? Vino trabajando, no me acuerdo bien ahora, pero venía trabajando temas primero de educación, estudió para, creo que era jardín de infantes, o no sé, o maestra de infantes. Después, bueno, estuvo pasando por distintas comisiones. Digo, hizo toda una trayectoria. Y ella contaba que lo que más, o sea, lo que más destacó y lo que hizo la diferencia fue el apoyo de su familia, por ejemplo. Y ahí hay una noción clave también, que es qué posibilidades nos va a brindar el entorno. Y hablamos de entorno cuando hablamos de la familia, cuando hablamos justamente de estas instituciones, ¿sí? ¿Por qué no tienen informática y tienen solo huerta? Sí, vamos de vuelta, es una persona y puede tener distintos, digo, más allá de su discapacidad, que es una característica más, puede tener distintos gustos, habilidades, se puede desempeñar, digamos, con distintas, digo, es como cuando se piensa que una persona ciega va a ser buena en la música y no necesariamente es así. Entonces, bueno, como que siguen operando estos prejuicios, estos estereotipos que decía Caro. Pero bueno, como para pensar eso, ¿no? Que tiene que ver con esta definición, ¿no? ¿Qué pasa con el entorno? Y si ese entorno y todas estas barreras potencian o limitan a la persona con discapacidad. Nada, para terminar de cerrar más que nada con la convención, y no sé si van a querer, si quieren que hagamos como un pequeño cortecito, hablar de que la convención no es que viene a crear nuevos derechos, no es que las personas con discapacidad tienen derechos específicos, a eso me refiero, ¿no? De cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, hablamos de que hay que contemplar estrategias, ¿sí? Para que justamente las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos, que son los mismos derechos que el resto de las personas, en igualdad de condiciones. Y esto va a ser a través de medidas de discapacidad, medidas de accesibilidad, apoyos, ¿sí? Diferentes estrategias que se tienen que pensar, que los estados parte están obligados, ¿sí? A cumplir y a hacer cumplir. Entonces, bueno, es un poco como para entender de qué hablamos cuando hablamos también de los derechos de las personas con discapacidad, ¿sí? Que no son derechos específicos, sino que son derechos que necesitan un poquito más para que se cumplan, ¿sí? Que necesitan ser traccionados de alguna manera o impulsados. Y acá, bueno, es donde da este concepto de equidad, ¿no? Para poder ir derribando estas barreras y que efectivamente las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones. No sé si Bueno, quieren que hagamos... quería agregar algo con respecto a esto que vos decís. Es como que se alinearon los planetas para que esto suceda, ¿no? Que esta chica, esta señora pueda ser legisladora, diputada, no me acuerdo. Pero no ir tan lejos, acá en la Argentina nosotros tuvimos una diputada que es Mónica Bianchi, una mujer sorda, que también, digamos, rompió todo tipo de barrera con el acompañamiento de la familia para que ella pueda seguir capacitándose. Eso es lo bueno, que nosotros nos tenemos que capacitar y no que nos regale un lugar por tener una discapacidad. Así que nada, eso
quería Bueno, y también tenemos que es presidenta de REDI y otra ex diputada nacional con baja visión, Gabriela Troyano, que Claro. ella siempre cuenta su historia de cómo pudo llegar a tener esta participación política tan fuerte. Y también es interesante escucharla en cómo eh, el cuerpo legislativo todavía es capacitista, porque recuerdo muy bien anécdotas de ella contando de que en algunos momentos no la dejaban estar con sus apoyos en el recinto y a ella le costaba un montón hacer lobby, esto de tratar de reunirse para hacer alianzas y buscar personas que acompañen sus iniciativas en el momento, porque una cosa es hacer toda una estrategia de incidencia política a largo plazo con alianzas o por lo menos teniendo la posibilidad de hacerlo en diferentes días o en diferentes espacios. Hay cosas que se resuelven adentro, ahí en la cocina, entre ellos, entre ellas, y ella no podía reconocer la cara de donde estaban sentados sus aliados, y tal vez no tenía la posibilidad siempre, porque no siempre estaba permitido que ella esté acompañada de esos apoyos que le decían tal persona está en tal lugar, y eso de alguna manera fue una clara desventaja para que ella pueda ejercer su banca en igualdad de condiciones. Exacto. Exactamente. Bien, Sí. buenísimo. Entonces, vamos a la pausa, ¿les parece? Y Cortita. volvemos. Sí. Genial, seguimos con el segundo tiempo de la capacitación. Bueno, ahora les voy a dejar un ratito con Caro Buceta, que va a estar contando un poco acerca de la convención, no, perdón, sí, perdón, con la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y también la de Belém do Pará. Así que bueno, ahí Caro. Bueno, vamos a conversar acerca de dos tratados que son previos a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este camino de los tratados internacionales que tenemos como insumo nos trae varias convenciones. Estamos haciendo el recorte de las convenciones que tienen que ver con nosotras las mujeres y con estas cuestiones de las violencias basadas en géneros, pero bueno, después tenemos otras convenciones, la Convención del Niño, Niña y Adolescentes, tenemos hoy por hoy también la Convención de las Personas Adultas Mayores, pero hoy nos vamos a abocar a hablar un poco de la conocida como CEDAW, que es la convención eh, que trabaja todo lo que es la eliminación de todas las formas de discriminación que se hacen hacia la mujer, ¿sí? Y por supuesto que lo que hace es poner de manifiesto el eliminar todas las formas de racismo y todas las formas de discriminación hacia la mujer. Pensemos que, ¿por qué hacia la mujer? Porque nosotras a lo largo de la historia no tuvimos los mismos derechos que los varones. Nos costó mucho tener el derecho a la educación en igualdad de condiciones que los varones en nuestro país. En otros países todavía esto persiste, ¿sí? Lo mismo ocurre con el derecho al voto, ni hablar de la participación política. Hay un montón de desigualdades que están presentes y que nosotras la transitamos por el mero hecho de ser mujer, ¿sí? Y que por supuesto en esta mirada interseccional estas desigualdades van a ser más profundas, depende de las características que tengamos. Como hablábamos, no es lo mismo vivir en una ciudad más urbana, no es lo mismo haber
podido acceder a una educación, no es lo mismo poder acceder a los servicios de salud, no es lo mismo una mujer que tiene acceso al trabajo formal que a una persona que tiene un trabajo, una mujer que tiene un trabajo informal o una mujer que ni siquiera tiene la posibilidad de salir a buscar trabajo porque tiene que estar abocada al 100% a tareas de cuidados, etcétera. Y bueno, esta interseccionalidad hace que muchas veces hayamos vivido situaciones de discriminación que son más fuertes por ser mujer. ¿Y qué propone? Bueno, esto de poder visibilizar estas discriminaciones y se propone algunos objetivos, ¿no? Vamos a mencionar algunos y después van a tener, por supuesto, toda la información y todo el material para que puedan profundizar en este tema. Como por ejemplo, que las mujeres y los varones puedan compartir la educación de sus hijos, hijas, hijes, que buscan que se toman medidas para que se puedan aprobar leyes que garanticen la igualdad y la no discriminación de las mujeres. Busca siempre los estados que ratifican esta convención, se comprometen a poder modificar leyes que discriminan a las mujeres y también el impulsar el desarrollo de las mujeres, ¿sí? El desarrollo, ¿por qué? Para poder asegurarle los derechos a la maternidad, para poder combatir las situaciones de trata que suceden con asiduidad en las mujeres, el asegurarles también la participación política. Para eso están las leyes de paridad de género que existen hoy en nuestro país. La semana pasada estuve en un evento también donde se hablaba sobre cómo de a poco se va trabajando en la paridad de géneros en la participación política y se contaba cómo iban avanzando algunos municipios en relación a este tema. Y claro, lo que se decía es que si se lograba de a poco esta paridad, también eso se iba a traducir en la agenda, ¿no? Porque cuantas más mujeres puedan estar en esa participación política, en los diferentes espacios políticos, en los municipios, en las provincias y a nivel nacional, también nuestra agenda de las mujeres iba a ser tomada con más fuerza y se iba a poder trabajar. También la CEDAW insta a los estados a que puedan garantizar el acceso a la educación, al empleo, a la salud, a la vida económica y social, que es fundamental, que es muy importante, sobre todo en aquellas personas que viven más en la ruralidad, porque tienen menos oportunidades. Y esto, por supuesto, siempre es interesante volverlo a hablar, aunque es algo que tal vez está cada vez más en agenda y lo podemos conversar y nos damos cuenta, pero la realidad es que ya lo dice esta CEDAW y ya nos muestran los resultados de nuestra cotidianidad. Cuando las mujeres estamos presentes en los espacios, eh, hay hay una mayor riqueza de lo que sucede y esto lo da la posibilidad de que todas podamos participar. Esto todavía la CEDAW está fuertemente trabajándose.
en las diferentes organizaciones de mujeres con discapacidad, pero también en las organizaciones feministas, porque todavía hay muchas desigualdades que tenemos que combatir y por eso los estados se comprometen a seguir trabajando para que suceda esto. Otro tratado internacional que nos va a acompañar guiándonos esta capacitación es la Convención Interamericana de Belém do Pará, es la convención que trabaja todo lo referido a erradicar, sancionar todas las formas de violencia hacia las mujeres, entendiendo como violencia hacia las mujeres cualquier acción o conducta que esté basada en género y que cause sufrimiento, muerte o daño, que este daño puede ser físico, sexual o psicológico, ¿sí? Y esto se puede dar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y ahora volvemos a Caro, que nos va a contar un poco los tipos y modalidades de violencia. Ahí está, perdón que no encontraba el micrófono. Sí, tenemos acá un par de diapositivas que les van a quedar a ustedes, en las que hablan, por ejemplo, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la perspectiva de género, cita algunos artículos. Por eso se las dejamos para que después las vayan revisando, que ya estuvimos hablando bastante de la Convención, y también, bueno, para que tengan un poco más de información de... ay, esperen que me pasé. De cada uno. Además son temas que vamos a retomar, ¿sí? Así Exacto, que eso. exactamente. Sí, vamos a ir retomando todo esto. Bueno, tenemos la ley 26.485, que es la ley de protección integral a las mujeres del año 2009. Esta ley tiene como objetivo, digamos que es una ley específicamente, digamos, dirigida a la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones digamos, en la República Argentina, en todos los órdenes de la vida, ¿sí? El derecho, bueno, de las mujeres a vivir una vida sin violencia, a que existan o que se brinden las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia. El desarrollo de políticas públicas, ¿sí? Recordemos que siempre es muy importante que los estados se comprometan y que justamente todos estos objetivos estén bajados en políticas públicas concretas, ¿sí? De carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres. La remoción de patrones socioculturales que promuevan y sostienen la desigualdad de género. Esto es importantísimo, es lo que hablábamos hoy bueno, con los otros ejemplos, pero que tiene que ver con esto de cuáles son los roles de las mujeres o cuáles son los estereotipos, ¿no? Como los prejuicios que hay alrededor de cómo deben ser las mujeres, cómo deben comportarse las mujeres, ¿no? Todo este sistema patriarcal que se ha reproducido durante tantos años, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para ir desarmando, ¿sí? Toda esta construcción? Entonces, bueno, ahí es donde se tienen que promover y sostener cada vez más campañas, este tipo de talleres, digamos, este tipo de acciones que se están realizando de manera, bueno, tanto de organismos internacionales o con el financiamiento de organismos internacionales, con las organizaciones locales. Es muy importante. Hoy acá mencionaban, bueno, de dónde pertenecían y, bueno, es muy importante que se vaya trabajando en todos estos niveles, ¿no? En todas estas organizaciones y organismos, temas tan importantes como la violencia. Y el acceso a la justicia. El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia, la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia, y habla de las áreas estatales y privadas. Entonces, esta ley lo que va a hacer es justamente
darle un marco a todas estas acciones y van a definir como algunos preceptos o principios fundamentales. Ahora vamos a estar viendo estas definiciones de los tipos de violencia. Y bueno, y va a estar brindándole también como ciertas obligaciones a los organismos competentes. Y bueno, dejamos después, bueno, la creación del observatorio, ¿sí? Destinado al monitoreo, la recolección, la producción, el registro y la sistematización de datos y la información sobre la violencia contra las mujeres. Esto es muy importante porque sin información es imposible poder diseñar políticas públicas que tengan justamente un impacto, ¿no?, sobre la población. Necesitamos sí o sí información. Entonces, la creación de estos observatorios es muy, muy importante y es imprescindible. Voy a avanzar un poquito más. Igual todo esto les va a quedar, así que quédense tranquilas. Pero vamos a hablar un poco de los tipos de violencia, de la definición de cada tipo de violencia. Una de las más conocidas es la violencia física, que es la que justamente se ocasiona, ¿no?, que se realiza contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño. Esto es el maltrato, la agresión que afecte su integridad física. Vamos a hablar también de violencia psicológica, que es la que es justamente... La violencia psicológica es una como de las más difíciles, ¿no?, de identificar, porque causa un daño emocional y, y tiene un efecto directo en la percepción de la persona, ¿no? Entonces, como que muchas veces lo que pasa con las mujeres, y en especial también con las mujeres con discapacidad, es que es difícil de identificar cuál es el límite, ¿no? Cuando ya pasa a ser un tipo de violencia y se encuentran ahí como en un círculo del que es muy difícil salir. Eh, Perjudica y perturba justamente el desarrollo de esa persona. Cualquier acción que cause Y, perdón, perjuicios, salud. Sí, ahí me meto porque la violencia psicológica es muy fuerte en las mujeres con discapacidad cuando es una violencia psicológica basada en géneros, porque lo que sucede es que muchas veces parejas, exparejas, desacreditan todo lo que hacen las mujeres con discapacidad, la descalifican, la sobreprotegen de tal manera de que la anulan como persona, la aíslan, y ya de por sí las mujeres con discapacidad somos un colectivo que somos de los más aislados, ¿no? En general. Entonces, además, si a eso le sumamos una violencia de género que sea del tipo psicológica, emocional, el aislamiento es aún más profundo. totalmente. Sí, totalmente. Y por eso también es tan difícil de identificar, ¿no? Porque termina siendo, al aislarse la persona y no compartir, no logra ver tampoco como de afuera, más objetivamente, la violencia en la que está viviendo, ¿no? Nos encontramos Adriana nos dice que ella transitó violencia psicológica de una pareja, así que bueno, sabe muy bien de lo que estamos hablando. Sí, sí. Sí, lamentablemente creo que son muchas las mujeres que atraviesan estos tipos de violencia, ¿no? Es como de las más comunes. Tenemos también lo que es la violencia sexual, que esto, bueno, implica ya la vulneración, ¿no?, en todas sus formas, que puede ser, digo, con o sin acceso genital, pero que tiene que ver justamente con estas situaciones, ¿no?, de abuso o también de decidir voluntariamente, digamos, de privar a las mujeres de decidir sobre la vida sexual o reproductiva, ¿no? Pensemos tal vez esto y que se estuvo hablando mucho también últimamente, esta práctica de que el varón, sin conocimiento de la mujer, no use preservativo, ¿no? Eso es violencia. Como que todas esas cuestiones forman parte también de la violencia sexual. No es solamente pensar en un ataque sexual o en un abuso bueno, una práctica que no sea consentida, sino también pensar estas cuestiones, ¿no? Ya no estar usando perdón que se me fue la palabra, un método anticonceptivo
justamente, sin consentimiento, eso es violencia también. Y también Tenemos, pensaba que algo bastante recurrente, que por ahí no lo tenemos como violencia sexual y que se producen mucho y recién ahora está en la agenda de nosotras las mujeres el poder hablar de esto, que también puede haber violaciones dentro del matrimonio, ¿no? Eh, y ahora nosotras las mujeres también estamos como muy es muy fuerte para nosotras el empezar a pensar en estas cuestiones porque antes teníamos como el mandato de que en las relaciones sexuales teníamos que satisfacer a la otra persona. Y bueno, hoy por hoy, con esto de que se habla de que todas las personas también tenemos el derecho a tener esta búsqueda de placer, a que sí o sí las relaciones deben ser consentidas, el ponerle el marco y también explicar que este tipo de violencia se puede dar también dentro del matrimonio o dentro de la convivencia porque que estemos conviviendo con una persona no significa que querramos tener relaciones con esa persona las 24 horas, puede no estar dentro de nuestro deseo, y si esa relación sexual o ese franeleo inclusive, ¿no? No es consentido por nosotras, también es violencia. totalmente. Esto de los límites y del cuerpo, ¿no? De que el cuerpo de las mujeres, de hoy, tanto la decisión como el cuerpo es de cada una. Hablamos de la violencia también económica y patrimonial, que es la que justamente ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, ¿sí? Y esto está por lo general está como muy relacionado a otros tipos de violencia, ¿no? Puede ser que no se dé solamente este tipo de violencia, la económica o patrimonial, y que esté de la mano tal vez de una violencia física o psicológica. Entonces eso hace que la mujer siga, ¿no? Como en este círculo, porque no tiene los recursos suficientes o no dispone, ¿sí? De sus propios recursos para poder, por ejemplo, irse, ¿no? Irse de ese espacio. Entonces ahí es donde entra también como esta cadena en la que es muy difícil salir. Y estaba pensando en la violencia económica también cruzada con la violencia emocional. ¿Cuántas veces a las mujeres con discapacidad naturalizamos esto de que nos quieran dar de a puchitos el dinero porque se cree que nos pueden engañar, porque se cree que nos pueden estafar, porque se cree que nos pueden robar y no tenemos la disponibilidad de nuestro dinero y no tenemos la posibilidad de elegir el 100% qué hacer con nuestro dinero porque tenemos a alguien atrás, nuestra pareja, eh, que quieren ser de alguna manera los tutores de nuestro dinero, ¿no? Y cómo esto se relaciona directamente, por ejemplo, con con la violencia simbólica. Pensemos, y me parece que hoy que está tan en agenda y que se está hablando tanto del tema, ¿vieron cuando estuvieron hablando de esto, de, bueno, de renunciar a la paternidad? El problema que hay actualmente con las cuotas alimentarias, que eso justamente lo que hace es seguir recargando a la mujer en este rol, ¿sí? Que socialmente está construido alrededor de la madre, que es la que se tiene que hacer cargo, o los roles de cuidado, ¿no? Que terminan asumiendo las mujeres y que justamente lo que hace es afectar directamente, ¿no? A su patrimonio. Entonces, cómo eso también es una forma de violencia, ¿sí? Es como forma parte de la violencia económica hacia la mujer y que tiene mucho que ver con esto, con la violencia simbólica, porque se cree que por ser mujer hay ciertos estereotipos, ¿sí? Ciertos valores, ciertos roles que tiene que llevar adelante y que justamente siguen reproduciendo esta desigualdad, ¿no? Y esta discriminación. Esto de la mujer
que solamente se ocupa de la casa o que solamente se ocupa de los hijos, como si solamente no fuera un trabajo, y que por eso tampoco, digo, tiene que tener disponibilidad de los recursos económicos, ¿no? Digo, es como cómo se van relacionando unas a otras y cómo es todo como una gran cadena, ¿no? Que tiene que ver con eso. Tenemos también violencias contra la libertad reproductiva, es la que vulnera justamente el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente, ¿no? Esto, el número de embarazos, o la distancia entre los nacimientos, eh, que esta viene, bueno, en conformidad con la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Frente a este tipo de violencia, hubo hace ya un año, Caro, sí, o yo estoy medio perdida en el tiempo, pero estuvo Sí, sí, ya hace un año. Sí, sí. la modificación de la ley 26.130 de contracepción quirúrgica, que justamente lo que establecía era, se modificaron dos artículos que lo que hacían era afectar directamente los derechos de las mujeres con discapacidad, porque lo que hacía era otorgarle a un tutor la decisión sobre lo que se consideraba la esterilización forzada, ¿no? Que en realidad eran prácticas de contracepción quirúrgica. Y Sí, esto lo podía incluso un decir juez, ¿no? Un juez un juez podía tomar esa decisión sin conocer a la persona, sobre el cuerpo de las mujeres con discapacidad, ¿no? simplemente porque tenía una restricción. Exactamente. Y bueno, y también, bueno, todo lo que tenía que ver con el consentimiento informado y la accesibilidad. Pero, digo, forma parte de eso, ¿no? De que la decisión siempre tiene que ser de las mismas mujeres o disidencias, ¿sí? Que, digo, a decidir libre y responsablemente eh, si quieren o no tener hijas o hijos. La Y es violencia tan obstétrica, fuerte este tipo de violencias que está presente directamente esto de garantizar a las mujeres el hecho de elegir o no tener hijos, el espacio de hijos el espacio existente entre un hijo o no, la planificación familiar, el garantizar la fertilidad de mujeres y niñas con discapacidad. Es tan presente este tipo de violencia, que la verdad, esta forma de violencia, que la verdad es que por eso se tuvo que escribir un artículo específico hablando sobre estos derechos en la propia convención. tal cual, tal cual. Y estaba pensando también esto que sí, me estaba olvidando, Caro, y ahora lo trajiste, que, que pasa mucho en profesionales de la salud, eh, específicamente eh, ginecólogas, ginecólogos que trabajan todo lo que es, bueno, los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y qué pasa cuando una mujer, si es una mujer sin discapacidad, por ejemplo, no le recomiendan o le desaconsejan cuando quiere hacerse tal vez no me sale ahora la práctica de La ligación la tubaria, ligación, no me salía, la ligación tubaria, bueno, de cuando trompas, de la trompas, ligación claro, de porque trompas. la tubaria es para los varones. Es más, La, li- más conocido la ligación de trompas, y la tubaria es de varones. la ligación de trompas en mujeres, ¿qué pasa? Por lo general, lo que sucede es como esta doble vara, ¿no? Lo que sucede es Perdón, que, perdón, para que no quede ahí como medio descolgado. En realidad estamos hablando de mujeres o personas con pene o mujeres o con personas vagina, con vulva y vagina o varones y personas con pene, ¿no? exactamente. Entonces, pensar cómo en estos ámbitos se les aconseja, cuando a ver, vamos al caso concreto, ¿no? Se dieron muchos casos en los que mujeres o personas con vulva se acercaban y querían tener justamente, querían realizarse una práctica de ligadura de trompas y se les desaconseja, ¿no? Se les dice, no, tal vez sos muy joven, no, pregúntale, no, tiene que, en muchos casos todavía se escuchan que les piden que vengan acompañadas, como que la decisión venga acompañada de la pareja, ¿no? Del varón. Y eso que ya es tremendo, es terrible.
Y por otro lado, que cuando son mujeres con discapacidad, justamente ahí sí se aconseja, ¿sí? Es al revés, se les aconseja la práctica de ligadura de trompas, ¿sí? Y bueno, lo mismo pasa con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, digo, ¿cómo sigue obrando esta violencia, ¿no? De meterse justamente, entrometerse con la decisión que tiene que ser exclusivamente de la persona, ¿no? Tal Así cual, que una muestra más de cómo la eugenesia está todavía presente en nuestros días. totalmente, totalmente. Y la violencia Ahí obstétrica. Adriana también está hablando de la violencia pública. Bueno, vamos a hablar después del acoso callejero, absolutamente, ¿no? Que nos pasa mucho a las mujeres con discapacidad, sobre todo a las mujeres ciegas también, que sí o sí necesitamos de apoyo para cruzar. Sí, sí. Bueno, y tenemos Como nos en queda esta. poquito tiempo, no sé cómo nos podemos organizar, pero quizás está... Estaba pensando eso. ¿eh? Sí, no quiero ir como muy volando, pero por ahí podemos dejar algún pedacito para la clase que viene. Por ahí terminemos ahora con lo que es violencias. Nos queda lo que tiene que ver con violencia obstétrica, que bueno, tienen que ver, y se ha hablado mucho, ¿no? Esto de que hay una medicalización del todo, Pero todo el estoy embarazo. pensando, Caro, que por ahí podemos sí terminar con uno de los videos Dale, de perfecto. cierre. Perdón que estamos Perfecto. improvisando por el tiempo, no es que está todo súper calculado, pero estábamos medios demoradas No, y nos parece como muy importante también dejarles ahí algo para que puedan ver también y para que nos sirva de disparador para seguir metiéndonos ahora después ya en la próxima clase con estas modalidades de violencia más fuertemente y que nos vayamos con un video, ¿no? tal cual. Y de todos modos, más allá de que van a tener la presentación, vamos a estar retomando todo lo que tiene que ver justamente también con esto, con las modalidades y los ámbitos de violencia, porque las vamos a estar relacionando con las barreras, todo ya la clase que viene. Así que vamos a avanzar para ver uno de los. Vamos a ver si quieren. Yo creo que llegamos a los dos, dura 1 minuto y algo cada uno. Vemos los videos y ya con eso cerramos la clase de hoy. A ver, avísenme si se escucha bien. El siguiente spot está realizado con gráfica animada. Se dibuja de a poco la sala de estar de una casa. En la ilustración, una mujer con discapacidad visual aparece en el escenario. Las mujeres con discapacidad tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Se escribe en pantalla lo que va narrando. Las mujeres con discapacidad estamos más aisladas socialmente. Tenemos menos acceso a la educación y recibimos salarios más bajos. Por todo eso, estamos expuestas a más situaciones de violencia. Nadie puede prohibirnos usar libremente nuestro dinero, tratarnos como niñas si somos mujeres adultas, elegir por nosotras con quién salimos o nos relacionamos. Todas estas cosas son violencia. Si sentís que estás viviendo alguna de estas situaciones, anímate a pedir ayuda. Placas. Línea 144. Brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia de género. Visita género.ready.org.ar y conoce qué organizaciones pueden ayudarte. Este spot fue realizado por Ready. Esperen que. En el marco de... El siguiente spot está realizado con gráfica animada. Se dibuja de a poco la sala de estar de una casa. En la ilustración, una mujer con discapacidad visual aparece en el escenario. Las mujeres con discapacidad tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Se escribe en pantalla lo que va narrando. Las mujeres con discapacidad estamos más aisladas socialmente. Tenemos menos acceso a la educación y recibimos salarios más bajos. Por todo eso, estamos expuestas a más situaciones de violencia.
Nadie puede prohibirnos usar libremente nuestro dinero, tratarnos como niños. Esperen, no me di cuenta que es el mismo. Esperen, que lo quería pasar al otro. Este. El siguiente spot está realizado con gráfica animada. Se dibuja de a poco los edificios de una ciudad. En ilustración, una mujer con discapacidad visual aparece en el escenario. Las mujeres con discapacidad tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Se escribe en pantalla lo que va narrando. A las mujeres con discapacidad nos cuesta darnos cuenta que estamos sufriendo violencia, porque no siempre tenemos acceso a la información para decidir. Nadie puede negarnos la posibilidad de elegir qué método anticonceptivo queremos usar. Negarnos el derecho a elegir si queremos ser madres. Obligarnos a hacer cosas que no queremos o que no nos gustan bajo amenaza. Mi cuerpo es mío. Todas estas cosas son violencia. Si sentís que estás viviendo alguna de estas situaciones, anímate a pedir ayuda. Placas. Línea 144. Brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia de género. Visita genero.ready.org.ar y conoce qué organizaciones pueden ayudarte. Este spot fue realizado por Ready en el marco de Activismos en Red. Ahí está. Bueno, sí, nos preguntaban, se ve que las conocen, nos preguntaba una de las compañeras si vamos a hablar de la app Nuestra Decisión. Vamos a hablar en el encuentro que viene de Nuestra Decisión. También vamos a hablar de la línea 144, que este año, a diferencia del año pasado, también presenta algunas novedades. Así que, además de todo lo que ya les anticipó Caro, de cómo vamos a relacionar los tipos y modalidades de violencia con las barreras, con las desigualdades, con todo lo que venimos a hablar hoy, también vamos a brindarles los recursos que hoy por hoy tenemos disponibles para acompañar a las mujeres en este tipo de situaciones, recursos de organismos públicos y recursos de organizaciones de la sociedad civil. Así que si ustedes conocen algunos, prepárense para contarnos, porque seguramente tal vez haya algunos recursos municipales o provinciales que nosotras no conozcamos, que van a ser muy útiles, que son de sus lugares, y vamos a poder intercambiar esa información. Sí, siempre está bueno ir ampliando el recursero, ir teniendo cada vez más información. Aparte, esto es algo que necesita, y que por suerte cada vez más organizaciones se van involucrando y van armando sus propias estrategias y poniendo a disposición distintos recursos. Así que está bueno que por ahí puedan ir pensando para la clase próxima qué recursos conocen y que puedan compartir para, bueno, para que todas podamos tener el conocimiento, ¿no?, de que existen. Así que bueno, queda más que nada estas cositas pendientes, pero las vamos a ir retomando en la clase que viene, junto con... Y otra cosa, perdón, Caro, si sí. todavía no completaron la evaluación y alguien necesita apoyo, avisen, que seguramente Reina va a estar disponible para acompañarlas en ese proceso, y que por supuesto que se puedan sumar otras mujeres que ustedes conocen. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a las dos compañeras, Carolina Buceta y Carolina Battaglia, por esta hermosa capacitación. Nos quedamos con sabor a poco, pero como habían dicho que querían cortar a las 8, como para no empezar a agobiar a las estudiantes, bueno, estamos a disposición. Ahí mandé mi número también. Pueden mandarme un mensaje de WhatsApp para añadirlas al grupo, digamos, que tenemos de trabajo. Ahí también estuve mandando algunas capturas de pantalla de lo que estuvieron hablando. Así que para la semana que viene las esperamos a las 6 de la tarde, puntuales.
Y no se olviden de llenar la evaluación inicial, que es buenísimo para nosotros, para medir, digamos, los saberes que tenemos, y en base a eso también ir manejándonos de qué forma vamos a abordar la capacitación. Reina, ¿querés decir algo como para terminar? Agregar, ¿no? A esto, yo igual las estuve pasando el listado. Me quedaron algunas que no sé, no tengo el apellido, pero lo que fui viendo, las que me pusieron el apellido obviamente las agregué y bueno, fui anotando todo, pero me faltan apellidos de algunas, como para después identificarlas bien, pero prácticamente tengo todos, pero me faltan los apellidos. Pero después nada, bueno, la Susana grabación que Irra no tenían las encuentra el compañeras. formulario, Reina, así que después se lo facilitamos. Genial. Julie, Perfecto. te escuchamos. Bueno, despidiéndome de todas, quería también pedirles que nos saquemos una foto, que abran el video para que podamos verlas y podamos sacarnos una foto de todas juntas. Dale. Espérenme que estoy desanclando a algunas compañeras que estuvieron hablando y ya le pongo, digamos, en grupada. A ver. Genial. Ahí saco la foto, sonrisa. Otra. Genial. Gracias, chicas. Mujeres, militantes. Nos vemos. Abrazos, Gracias. hasta la próximo semana que miércoles. viene. Hasta la semana que Gracias, viene. La semana que viene. Un beso. Adiós. Adiós.